Bienvenidos a bordo. Otra noche con Javier García, una noche familiar. Noche familiar. Como siempre. Y antes de empezar, antes de que entremos en todo la varaunda política y económica de la Argentina, quiero que vean un pedacito de un video rescatado del mayor espectáculo, o por lo menos del espectáculo más caro de todo el mundo. No incluyo China en esto, pero el espectáculo que domina todo, que es el Super Bowl en los Estados Unidos, que es la final del Super Bowl, donde el segundo es carísimo, donde Estados Unidos se paraliza por el Super Bowl y donde actúan las principales figuras, donde se invita a participar en las principales figuras en el entretiempo, sí, el show de medio tiempo del partido. Exacto. Ustedes se preguntarán, ¿este tipo de espectáculos qué tiene que ver con lo que vamos a decir en este programa? Políticamente, mucho. Pero se lo vamos a contar un poquito más adelante del programa. Antes tenemos que decir cómo son los resultados en Chile. Claro, porque se votó en Chile y ya sabemos que va a haber balotaje. Ganó la candidata de izquierda, la candidata oficialista, la que más votos sacó en esta primera vuelta. Segundo fue Kast, que es lo que van a dirimir el 14 de diciembre en el balotaje. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Chile? Si la candidata oficialista del gobierno, que si querés quedó un poco mala la performance del gobierno de Boric, porque claro, lo que se especula, siempre obviamente falta mucho, es que los candidatos de centro-derecha irían juntos y alcanzarían a superar el 50% necesario para ser el próximo presidente de Chile, con lo cual Kast queda muy bien parado de cara al balotaje, pero todavía falta todo este tiempo hasta el 14 de diciembre. Kast tiene una historia por parte de la familia demasiado vinculada a la Alemania nazi, pero bueno, tampoco los chilenos se van a asustar por eso. Su ejército siempre fue fundado, constituido, digamos, con reglas o disciplina de los alemanes. Sí. Pero de cualquier modo es un cambio político sustancial el que se va a venir después del 14 de diciembre, muy porque casi seguro va a ganar Kast debido a los otros núcleos, como dijo Javier, que lo van a apoyar. Porque si querés que una candidata que podría apoyar a la izquierda, que es el amigo de Alberto Fernández, que también fue candidato. ¿Te acordás el amigo de Alberto Fernández, Enrique Sominami? Pero no, amigo, socio. Circulaban juntos. El grupo de Puebla, que participaba, se lo podía ver muy seguido acá en Argentina, paseando por Buenos Aires. Bueno, fue candidato a presidente y me parece que como todo lo que le pasa a Alberto Fernández, parece que es como la mancha venenosa porque sacó 1,7%. Me parece que ni a los amigos de Alberto Fernández les está yendo bien. Ominami hace rato que viene sacando el 1%. Hace mato, sí, es verdad. No es culpa de Alberto Fernández. No, por supuesto, pero más, creo que le trajo la mala suerte a él, ¿no? O sea, en realidad, claro, es más probable que lo llevó para abajo Minami. Pero lo convirtió en un intelectual de izquierda, Alberto, que, bueno, aunque sea breve, vamos a decir, hizo una reentrée política, hizo dos años, se impuso una prisión de 2 años aproximadamente en su departamento de Puerto Madero, casi no salía, depresivo, etcétera. Salió hace poco y ahora volvió la mujer, la pareja, la madre de su último hijo, que fue a lo de Mirta Legrand, dijo algunas cuestiones. Sí, fue a contestar este reportaje que dio Alberto Fernández, donde la señalaba culpable, que había inventado toda la cuestión de los golpes y demás. Ella, bueno, intentó ir a defenderse. Tratan de defenderse en lo mediático de una disputa legal y de plata. Exacto, sobre todo de plata, como siempre ocurre en estos casos. Fue singular, como dato, recuadro, lo que quieras, la cantidad de cautelares que le enviaron al programa de Mirta Legrand para advertirle los abogados de Alberto Fernández que había determinados temas que no podía hablar la señora Fabiola. O sea que la señora Fabiola tenía la mitad de la boca tapada por su expareja Alberto, judicialmente. Sí, el bozal legal. El bozal legal, particularmente interesado en la censura. Y perdón, dicho sea de paso, a los dos les fue muy mal mediáticamente, porque tanto el reportaje de Alberto Fernández como el que dio también Fabiola repercutieron muy negativamente en la sociedad, en el mundo de las redes sociales y demás. Fueron muy maltratados por el mundo digital. Bueno, vos porque te interesa mucho el mundo digital. No. En fin.
Javier, esta semana estamos ya por cerrar o acercarnos al acontecimiento de un acuerdo con los gobernadores para la jura de los diputados, la inauguración de las extraordinarias, de las extraordinarias a partir del 11 de diciembre. Porque estamos en semanas de acuerdos, porque se anunció la semana pasada el acuerdo con Estados Unidos. Que eso no lo decide el Congreso argentino. No lo decide, pero te quiero decir, pero el gobierno anunció este acuerdo con Estados Unidos muy importante que repercutió muy positivamente en el mercado local, y ahora esta semana, la semana que viene o tal vez la próxima, ya se esté anunciando, ya terminaron la ronda de negociaciones, la ronda de reuniones, Santilli ya tuvo su primer tarea y parece ser que el resultado, por lo menos en breve, anunciarían algo positivo. Bueno, son 4 las medidas que quiere tomar el gobierno, por lo menos con el apoyo, el respaldo, lo que está en agenda. De la oposición. 1, la reforma laboral, que dicen modernización laboral lo llaman el gobierno. Bueno, muy bien. Otro, la reforma tributaria, ¿cómo se la denomina? No, la reforma tributaria es reforma. Reforma. Yo digo cómo lo presentan. Un tercero es el presupuesto. Y lo cuarto, no sé si será la reforma del Código Penal. Si querés, en eso que estás diciendo bien, si querés, el primero es el presupuesto. Por el primero que están conversando y el primero que quieren ponerse de acuerdo y que salga antes de fin de año es el presupuesto. Ya arrancar 2026 con el presupuesto aprobado. Esto es que el convenio de plata se hace antes que las reformas. Bueno, ahí la negociación seguramente estuvo en ese orden, discutiendo prioridades y demás, para que salga, Argentina vuelva a tener presupuesto aprobado. Bien, y el cuarto punto podría ser la reforma del Código Penal o la ley de lobby. También, hay varios puntos, no sé si para extraordinarias, porque no sé si es tan prioritario, pero sí seguramente va a estar en extraordinarias, el presupuesto por supuesto, y tal vez, algunos dicen, la modernización laboral o la reforma tributaria. Digamos, los sustantivos se sabe más o menos, pero no se conoce totalmente, como no se conocen otras versiones que había, que salió con algún vocero oficial el presidente a decir que no es cierto lo que publicó hoy en tapa el diario La Nación, que por otra parte lo había publicado la revista Noticias hace 15, 20 días, en la tapa también, que el gobierno negociaba a través de su subsecretario de Justicia, Amerio, negociaba con un delegado de Cristina, que era Juan Martín Mena, el ingreso de 2 nuevos integrantes en la Corte Suprema. Esto, Jopo, se dice, es más viejo que el Jopo. Mirá. El gobierno ni se espantó ni se molestó, cuando fue cuando lo puso Noticias, hace 15 días, y hoy casi saca un comunicado para desmentir a La Nación. O no sé, o no tiene un problema tiene un problema con La Nación, o no lee Noticias. No, tal vez se instaló un poco más con la tapa de Noticias, porque es cierto que hoy se generó mucho ruido a raíz de esta tapa de un diario importante, como es el diario La Nación, y también fue una semana de desmentidas, porque también a raíz de esta modificación laboral y demás, también se vio obligado a desmentir esta cuestión de eliminación del monotributo y demás. Hay un montón de noticias, o como le gusta decir al gobierno, fake news, que se están ocupando de desmentir, si querés, enfáticamente el propio presidente es el que lo está haciendo. Bueno, nosotros hace más de un mes hablamos sobre estas negociaciones, ¿te acordás? Sí. Pero no entendíamos que fueran a buen puerto, porque finalmente no sé cuál es el negocio de Javier Milei de negociar o de participar en tratativas con la expresidenta Cristina, porque el poder de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 10 de diciembre va a estar muy disminuido en el Congreso de la Nación, sean diputados como en el Senado. Antes era más lógico que tenga que negociar algo para obtener resultados, ahora tal vez con otros acuerdos diferentes, sin necesidad de contar con Cristina, puede alcanzar los mismos resultados, no nombrar gente en la Corte o que la Corte esté completa. Sí, pero bueno, quizás son aspiraciones de los candidatos también. A uno de los que mencionaban era Anabela, la mendocina. Fernández Sagasti, que es una... leal a Cristina. Leal no solo. Más que leal. ¿no? Está al lado de Cristina, ella la adora, bueno.
debe vivir en San José también. Debe visitarla seguido. Y el otro es el compañero Llorens, Mariano Llorens, que bueno, fue cuestionado alguna vez porque jugaba al fútbol en las canchitas que tenía Macri, entonces decían que era hombre de Macri, después decían que era hombre de otro, es un camarista, ¿no? Sí, sí. En realidad, no, que yo sepa, no es hombre de nadie, y que ahora lo imputaban como hombre del gobierno Claro, la de propuesta Amerio. en esta negociación sería, claro, el hombre del gobierno sería Llorens, el acuerdo de Cristina sería Sagasti. Obviamente esta versión ya fue desmentida por el propio Milei. Exacto, o sea que están como volteando candidatos antes de que los queman. Se dice en la jerga, los tiran para quemarlos. Exacto, o se tiran ellos mismos. O se tiran ellos mismos, tal vez, y si no se dan cuenta que se queman. Hablando de los que se tiran ellos mismos y se caen, hay dos mujeres que están en esa situación de estar cerca del horno. Claro, que su nombre circula, que por dos puestos, por dos vacancias que hay en el gobierno de la Nación. Una es el Ministerio de Seguridad y otro es el Ministerio de Defensa. Exacto. Cuando empezaron a despedirse, a prepararse para sus nuevas actividades, tanto Petri como Patricia Bullrich, lo primero que hicieron fue sacar una tarjeta, dársela al presidente y decirle: mi candidato, el candidato que debe ser nuestro para que me reemplace a mí, es mi jefa de gabinete. Claro, para que haya una continuidad en la gestión. Sí, por ejemplo, en la compra de armamento, supongo, en el caso de Petri, que es su actividad más notoria. Además, con satisfacción, porque es como, tanto con seguridad como con defensa, había satisfacción del gobierno con la gestión de Petri y de Bullrich. Por eso ofrecen una continuidad a través de sus manos derechas. Bueno, acá está Luciana Carrasco, sí, que es la mujer que propone Petri. Es una abogada laboralista, o sea que le viene muy bien, debe entender mucho del tema castrense. Mirá. Y debe distinguir entre lo que es un teniente coronel de un capitán de navío. Y Tal vez se entiende del tema de OSBA, que tienen serios problemas ahí con la obra social, otro tema para otro programa. Para otra vez. Y la otra mujer, que es esta señora que estamos viendo, Alejandra Monteoliva, la sugirió Patricia Bullrich. Milei no tomó decisión con ninguna de las dos. Dijo: vamos a esperar. En realidad, la fuerza, la importancia de estas mujeres está dada por los que se van. Y Milei quizá está pensando en buscar alguna persona con otro tipo, digamos... De musculatura. Ahí está, exacto. Por ejemplo, alguien con algunos aditivos. Exacto, algo con otro peso, nombres con más peso específico para nutrir al gabinete de mayor peso específico, mayor peso político. Tal mayor vez, volumen no político. sé, habrá que ver porque Milei, no sé, se lo debe contar esto a su almohada nada más. Exacto. Hablando de su almohada, por ahí se lo contó al hombre que invitamos esta noche al programa. Esta noche en el programa vamos a tener a alguien que no sé si es una almohada de Milei, mucho menos sé si como la almohada habla, pero lo cierto es que es una persona que va con Milei a todas partes. Es una estampilla de Milei, porque además de estar pegado, lo filma, trabaja, conversa con él, no es del grupo íntimo, pero está todo el día con Milei. Así que está, por ejemplo, para alguna reunión menor, que no es menor una reunión con los gobernadores, pero también en alguna reunión mayor, como es la del presidente Trump con Milei. Ha sido testigo de todos esos eventos. Exacto, y además los tiene grabados. Creo que es bastante interesante para que nos cuente un poco, si quiere, algo de este tráfico de ideas que le escucha a Milei. Y el personaje que tenemos invitado es, aparte, un director de cine, un abogado que a su vez ha tenido un padre abogado y un abuelo abogado que fue candidato, creo que a vicepresidente de la Argentina, y del que estamos hablando, el que va a venir esta noche, es Santiago Oría, el cineasta. Pero bueno, lo hablaremos eso para después. Hay una foto de un portaaviones, que es imprescindible que el Gerald Ford. Claro, el Gerald Ford, que es el portaaviones más grande, más poderoso del mundo,
y que está más o menos a la entrada de Venezuela. Nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe lo cierto es que de pronto, frente a este tipo de presión, algunos hablan de extorsión que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno de Venezuela, sobre el propósito de Trump para desalojar a Venezuela a Maduro. Primero los narcotraficantes, Sí. y si quizá lo conectan a él con el mundo de los narcotraficantes. Bueno, ya está conectado. De hecho, tiene pedidos de captura internacionales por participar del... Bien, lo cierto es que parece inminente que va a acontecer algo militar en ese lugar. Y basta verlo, cómo estaba ayer Maduro. Basta ver un video de Maduro donde con cierto humorismo trata la situación tan complicada para él, sobre la cual uno podría hablar horas, pero que en este momento es sumamente complicada. Veámoslo. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Mira, son jodedores, ¿vale? Es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y música, John Lennon. Bien. Asustado. Me parece que está preocupado. Muy preocupados están todos los países del Caribe, porque si se produjera alguna situación de conflictividad para la navegación, para los vuelos, etcétera, los países del Caribe no producen casi nada. Y nadie sabe cómo van a tener... Si se resiente el turismo de esa zona, pueden sufrir mucho. Y la producción. Claro, pueden sufrir mucho. No tienen producción. Hay infinidad de cuestiones que no tienen producción, cuando algunos dicen, los de Venezuela, que el conflicto con Estados Unidos va a ser largo, asociándolo al episodio de Ucrania con Rusia. Pero bueno, de eso no sabemos tanto. Ucrania tiene el apoyo de la Unión Europea, de Estados Unidos, me parece que no hay equivalencias en este caso puntualmente. No, claro, obvio. ¿Vamos por lo policial o recordando otra vez el tema de los grandes estadios de los Estados Unidos para las finales del fútbol americano? Podríamos repetir el tema del gran evento que es la final del Super Bowl. Pero antes que nada, yo quiero repetir o mostrar, porque no es repetir, a un conjunto musical argentino, local, que hace poco verdaderamente juntó mucha gente, no tanta, pero por favor, ¿por qué no me muestran la banda presidencial? Yo creo que está bien ya, ¿no? Sí. ¿Cómo unimos este fenómeno de lo que ocurre en la final del Super Bowl, que va a ocurrir en febrero del año próximo, con los espectáculos, o el espectáculo que se da ahí, como ya decimos, el espectáculo por lo menos el más caro del mundo, con esta banda, o bandita si querés, llamada la banda presidencial, con el primer crooner, sería, de Javier Milei. Bueno, como vos sabés, Javier, hay algunos productores de los Estados Unidos que van a tentar, si no lo han intentado ya, de que la banda presidencial cante, actúe en el Super Bowl, en el próximo final del Super Bowl en febrero. Con la incorporación del propio Javier Milei al frente. Naturalmente con
y con un agregado muy importante, una condición muy importante, que sería la primera vez que en los Estados Unidos actuaría no solo un presidente, sino que cantarían en castellano. Esto inclusive para reforzar o entender. Esto es para entender también el volumen, el fenómeno, el volumen que tiene Javier Milei en el exterior, y en particular en los Estados Unidos, donde, como sigan las cosas así, él me parece que va a ser el apoyo a Trump, y no Trump el apoyo, sobre todo por los problemas que tiene hoy Trump en los Estados Unidos con las acusaciones sobre pedofilia del viejo Affair. Sí, la campaña que lanzaron algunos medios demócratas vinculándolo con Jeffrey Epstein, este hombre pedófilo, abusador. Y organizador de fiestas. Organizador de fiestas donde se abusaba de menores y demás, bueno, vinculándolo a Trump con algunas cuestiones que, bueno, están todavía en materia de investigación, pero con conversaciones o intercambios de mails y demás. Esas dos mujeres no son menores. No. Pero bueno. Bueno, era la época donde decían que Trump sí participaba de estas fiestas que se hacían en la isla de Jeffrey Epstein. Bueno, después se conoció como muchos famosos de Hollywood y con muchos famosos de la política. La política. Perdona, hicieron renunciar al que era rey. ¿Qué es esto de la realeza inglesa? Ah, sí, claro, sí, uno de los de la realeza inglesa. El hermano del... El hermano que eran unos vinculados. En el documental estaba señalado por una de las víctimas, señalado por haber participado de estas fiestas, la parte, si querés, oscura de esos tipos de celebraciones, porque no quiere decir que todos los famosos que fueron ahí participaban de estas actividades. No, bueno, pero es un dato importante porque hay mucha gente que entiende que en este proyecto de difusión de esas viejas historias donde ya murieron 2 personas, y creo que contra su voluntad, que es el caso de Epstein y de una mujer que organizaba se suicidó estas, como se diría acá, las festicholas, podría avanzar quizá un juicio político a Trump, cosa que creen muchísimos americanos, o muchísimos norteamericanos, para ser más preciso, a pesar de que Trump tiene un dominio importante del Congreso. Pero hay situaciones en las cuales la pertenencia a un partido no garantiza nada. Lo cierto es que también decían que Trump no iba a poder llegar a la presidencia por cuestiones judiciales, y sin embargo llegó, cruzó todo y fue presidente. Ahora está esta otra... Sí, igualmente película. Hasta ahora, lo que se demostró hasta ahora, lo que se publicó hasta ahora, ciertamente un poco endeble como para llegar al punto de que sea material para un eventual juicio político de la figura de Trump. Sí es cierto, por supuesto, que le da un costo político, hay mucha gente que consume este tipo de información y que cree, habrá que ver después si que determina la justicia. Trump hasta ahora siempre rechazó este tipo de acusaciones. Y prohibió la difusión de fotografías y de videos. Pero bueno, es un problema de ellos. Javier, ya que estábamos con música, vamos a una música que debería ser infantil, pero que no era infantil, y que está relacionada con esta familia Sena, condenados. Tan amiga de Jorge Capitanich, que ustedes no lo recuerdan, pero nosotros ya lo dimos esto, lo que hacían y enseñaban en las escuelas, en sus escuelas, para que entiendan no solo la ideología de esta gente, sino, digamos, la forma de actuar y de proceder con niños. Veámoslo, por favor. La entrañable transparencia de tu querida presencia, gobernante elevada. Simplemente le dejo el saludo de Merenciano y les quería comentar que recién me dice mi hijo César que tiene una amiga cubana que en Cuba están festejando porque en China hoy es el primer día que dejan de morir gente por el coronavirus. Gracias a los médicos cubanos y a la unidad que hubo entre China y Cuba, digamos. O sea que se pudo frenar un virus tan letal desde los cubanos, desde el Che Guevara, desde el comandante Ernesto, como dicen los chicos. Bien. Esa mujer que hablaba ahí es la que fue condenada, la mujer de Merenciano Sena, Marcela Acuña. Y madre de César Sena, el que ella también citaba en su discurso, que es el asesino de Cecilia.
Él es el asesino. Según el jurado, es el autor material del asesinato de César Sena, y partícipes necesarios fueron los padres, Merenciano y otros hombres más, hombres y mujeres vinculados, son los partícipes necesarios de lo que fue el asesinato de Cecilia. De un grupo con tanto poder en el Chaco, que cuando se conoció el episodio de la desaparición primero de la chica esta, de la novia Cecilia, o pareja Cecilia, del hijo de los Sena, Jorge Capitanich salió a decir esto. Hay una cuestión que ese caso tiene connotaciones de servicio, es una operación de servicio de inteligencia con esquema de fuerza amigo-enemigo, porque obviamente yo era uno de los que iba a postular a pelear la candidatura presidencial en 2023, eso no me cabe la menor duda. Entonces, lo que han hecho es un esquema de desgaste político terrible. Y creen que van a seguir aparateando con eso. Bien. Bueno, comprometido en el juicio se hablaba muchas veces de que hablen con Coqui, decía tanto la mujer de Merenciano Sena como el propio Merenciano Sena, como que Coqui era el que se encargaba de cubrir este tipo de cosas que, bueno, ahora ya salió a la luz y no tuvo forma de cubrirlo. Y no era exactamente la pretensión que tenían de que él no fuera presidente. Él era el protector de los Sena y creo que posiblemente socio de los Sena. En fin, esto ocurría en la provincia del Chaco, tenemos el fallo, todos condenados a cadena perpetua. Sí, se va a conocer en 10 días el volumen de... Pero sí, se presume que va a ser cadena perpetua. Y alguien que recuperó la libertad es un amigo de Macri. A ver. Es Joel Lewis. Ah, sí, lo indultaron. Lo indultaron. Uno de los mayores terratenientes de la Argentina. El hombre famoso de las tierras... Del Lago Escondido. Del Lago Escondido, donde hubo un episodio ahí, cuando llevaron algunos jueces, un medio de comunicación. Pero en realidad lo que pasaba con este hombre, que este era un hombre, bueno, que venía a Punta del Este... Sí, un filántropo que tenía esa fama, claro. Esa fama. Pero que estaba preso por fraude. En realidad por haber traficado información privilegiada de sus empresas, es haber contado información de sus empresas a gente que después invertía o desinvertía, y eso lo condenaron por ese tipo de delito. Él lo asumió, se declaró culpable, lo condenaron a multa económica y ahora Trump lo indultó. No a la multa económica, pero sí tiene algunos problemas de salud para que pueda irse a la casa. Debido también tiene problemas de salud, no creo que lo indulten. Ya pidieron el tema de la prisión domiciliaria, indultar no sé, pero seguramente el régimen el nuestro, ya lo sabemos por el proceso de Cristina, es muy benévolo con los mayores de 70 años. Está bien. Bueno, lo cierto es que este hombre era un orgullo para Mauricio la amistad con Lewis, más que un orgullo. Claro. No creo que lo afecte, porque bueno, en el mundo de la política y de la alta política y del alto fútbol, porque Lewis es el presidente del Tottenham Hotspur de Gran Bretaña. Tiene un porcentaje accionario. Es el mismo mundo de Mauricio también. Sí, es el presidente de la Fundación FIFA. Exacto. Bueno, esto de Macri nos trae a la memoria otra situación que se está viviendo ahora actualmente, que es un Macri contra otro Macri. Mauricio acaba de publicar un libro que uno tiene cierto interés en verlo, referido a su padre, porque nadie ignora los episodios de conflicto que hubo entre Mauricio y su padre Franco, inclusive que llegaron hasta una situación de demandas. Sí, hubo un episodio judicial. Muy desagradable de un hijo contra su padre. No sé lo que le hacía Franco a Mauricio, que bueno... No, algún manejo de patrimonio sobre el final que los hijos consideran que es porque no estaba en el sano juicio de sus funciones, entonces trataron de que no desapoderarlo y que no pudiera tomar decisiones. Llegaron a situaciones horribles. Sí. Pero en los últimos tiempos de la enfermedad de Franco, antes de que muriera, Mauricio empezó a visitarlo y supongo que ahí debe haber habido una reversión por parte del expresidente argentino
sobre lo que opinaba sobre su padre. Sí, el padre que decía que no iba a votar a su hijo. Exactamente. Sí. Pero que a su vez era la luz de sus ojos. Sí. Más que de los otros hijos. Yo hasta diría que era una predilección exagerada que tenía Franco sobre Mauricio. Pero bueno, Mauricio en realidad ahora está en conflicto con su primo Jorge. Sí, no sé si un conflicto, en realidad es el Macri que está enojado, es el Macri que quedó golpeado después de lo que pasó en las últimas elecciones. Hizo una reunión esta semana con lo que queda del PRO para decir, ¿te acordás que él había hecho una reunión hace unos meses y había dicho, ya se fueron todos los que se podían ir, insinuando que los que se habían ido, o insinuando algunos dobles mensajes con los que ya se habían ido? Bueno, de esa reunión a esta última se le fueron muchísimos más, y ahora lo que hizo es una reunión con el PRO para decir que el PRO va a seguir siendo un partido autónomo, un partido independiente, y va a conformar su bloque en el Congreso de la Nación. La mala lengua lo que dicen es que esto lo hace lo que es el chiquitaje político, es para sostener y poder colocar personajes o cuotas de poder dentro de algunas estructuras estatales, porque si conformás un determinado bloque tenés, a la hora de determinadas mayorías o minorías, bueno, tener representantes. Ahora, Mauricio se queda aproximadamente con 10 diputados, por ejemplo, que para Milei son importantes, aunque son insuficientes, porque debe tener ahora 100. Sí, el número... no llega a los 3, pero están ahí cerquita. Más los 10 de Macri, que es un aporte importante, pero necesita 129 y tiene que hablar con los otros. Sí. De cualquier modo, este tema de Mauricio con su primo Jorge, que ya se está presentando como candidato a presidente en el 2027, cosa que a Mauricio le debe molestar bastante, porque él nunca dijo que no quería volver a ser candidato de la Argentina. Y vive con ese melocotón tragado acá, atragantado en la garganta. Sí. Igual hace poco dio una claridad sobre eso cuando dijo que él no volvería por unas cuestiones familiares y demás. Veo que despejó esa situación. Perdóname, yo sé que vos sos joven y tenés... No le crees, vos no le crees. Vos tenés tendencia a creer, sobre todo a los políticos. Mirá. Así que vamos a suspender vos ese no le comentario. Crees, está bien. Suspendamos ese comentario y también hay un conflicto por la capital federal. Sí, claro. Porque si bien el PRO ya se ha convertido en una especie de grupo de WhatsApp, porque esta es la realidad política de la Argentina, y las principales cabezas, si no están... Bueno, la vocera fue Vidal, de la reunión de este... Exacto. No les queda nada. Pero para hacer un grupo de WhatsApp andan bien. Pero eso no significa que no le quede nada en la capital federal, que es un dominio de su primo Jorge. Exacto. Y es un dominio de otras figuras políticas, inclusive de este gobierno. Pero bueno, no tenemos tiempo para hablar de eso. Sí les digo que si quieren ver algo de esto, vayan al restaurante de Angelici, donde hay muchos que están vinculados con Mauricio, con Jorge, hasta con el gobierno de Milei. Es uno nuevo que inauguró en la Costanera. ¿Otro más? Sí. Mirá. Esos que se consiguen por una licitación a la cual nosotros nunca nos avisan. No. Bueno, pero nosotros somos... No conocemos a tanta gente como Angelici. Sí, y además tampoco tenemos capital para para esos emprendimientos que a veces no se pagan nunca. No sé si pone mucho capital para eso. No nos vamos a ir antes de recibir a nuestro próximo invitado, que les insisto, es la almohada de Javier Milei. Almohada que no sé si habla, pero vamos a intentarlo, que es el cineasta y, digamos, el hombre de la cámara con Javier Milei, que es un abogado, además, que se llama Santiago Oría. Pero antes de eso quiero que veamos un conflicto también que ha soportado Milei, o que Milei se ha sentido lastimado, sí, y que se virtió en las redes entre Domingo Cavallo y Carlos Ruccau. Gente que no solo fueron compañeros de gobierno, claro, sino que mantenían una buena relación. Pero veamos lo que dijo Cavallo, que enardeció, en apariencia, a Carlos Ruccau. Veamos esto. Entonces tenemos que avanzar hacia una organización de la economía
donde quede muy claro cuál es el ámbito del sector estatal, que no puede dejar de existir. O sea, la idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y que hay que financiar. Bien, digamos, demonización del anarcocapitalismo no movió la aguja dentro del gobierno. No. Menos en los sectores que presuntamente están cerca de Milei, vía Santiago Caputo. No escribieron por redes la muchachada de Santiago Caputo, ni se ocuparon de eso. Y de pronto aparece alguien que, vaya a saber, él sintió que se siente el agravio. Y sí, como agravio personal, que fue amigo, que es en realidad amigo de Cavallo, y le respondió de este modo, porque se le antojó. Recordemos que Cavallo no es un observador inocente de la realidad. Previo a la convertibilidad, para Cavallo tomar el Ministerio de Economía, le aconsejó, casi le obligó a su predecesor, Herman González, a hacer lo que se llamó el Plan Bonex, la mayor confiscación de ahorros de la historia del siglo XX al pueblo argentino. Con Fernando de la Rúa puso el corralito. ¿Ustedes se acuerdan? Como se dice en mi barrio, Domingo Cavallo chocó la calecita. Por su tosudez, por no bajar el gasto público como hay que bajarlo si uno quiere hacer las cosas bien, nos llevó, con sus errores, a un nuevo colapso. Entonces, ¿desde dónde nos está explicando Cavallo que el camino de Milei tiene que ser distinto? Bueno, se empiezan a pelear los liberales, los pseudoperonistas, los pseudoliberales. Bueno, con Cavallo ya viene mal la situación ya hace tiempito, ¿no? Sí, pero bueno, lo que más me gustó fueron esas máscaras venecianas que tiene... Que tiene en su nuevo canal. En su nuevo canal. Sí, exacto. Bueno, habla vos, antes de ir que los invitemos a charlar con el doctor Oría. Porque les dejamos un consejo, porque desde hoy potencia tu rendimiento físico e intelectual con Framintrol Energy. Framintrol Energy posee resveratrol de máxima potencia que activa los genes del rejuvenecimiento, ayudando a reforzar el sistema inmune y a proteger tu corazón, memoria, músculos y huesos del paso del tiempo. Con Framintrol Energy te cuidas y te energizás. Mirá. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Ahora sí, en apenas un minuto acá, Santiago Oría. No es frecuente que inventemos a una persona, no sé si cerca o no de la política, pero digamos, siempre vienen otro tipo de protagonistas. Okay. Y nunca un cineasta para hablar de cine, aunque yo la verdad reconozco que no he visto tus películas, no sé si sos socio del Inca, si alguna la asisté con el Inca, pero antes le vamos a mostrar al público una suerte de paño, de video, de algunas de estas cosas que creo que hiciste vos. Sí, exactamente.
decime, ¿para lo más importante falta o está bien acá? No, está bien. Sí, es un paño de las cosas que hago, del trabajo que hago. Ahí está. Vos casi vivís con Milei. Bueno, sí, paso mucho tiempo con él porque cada vez que le ponen una cámara encima que tengo que estar. Así que... Vos no sos un hombre cámara. Sí. Sí. O sea, pero cada vez que le está haciendo algo en público, que es prácticamente todos los días, exacto. Estoy, tanto con cámaras de otros como con las mías. Y eso habilita que estés en una reunión, en los de la ópera no vas, porque eso no sale a... No, bueno, eso es algo que, digamos, cada cosa tiene su ámbito, digamos. Claro. Pero sí, he visto alguna que otra cosa con él también ahí en Olivos. Pero... ¿sí? Sí. ¿Doméstica? No, pasar un rato, pasar un poco de descansar, despejarse. Perfecto. ¿Estás en el núcleo también de...? Digo, por el trabajo obliga que estés en un núcleo. Sí, digo, para que la gente se entera. Está bien, sí. O sea, arranqué con Javier y con Karina desde el minuto cero, digamos, de la carrera política de Javier y sí, tengo un trato ameno, cercano, sí, por supuesto. Perdón el detalle. Cuando decís con Karina y Javier, eso, para los periodistas malévolos, ¿excluye a Santiago Caputo? No, tengo una relación excelente, profesional, colaboramos en las campañas, todo. Sí. No, perfecto. ¿Vos querías preguntar algo? Pero claramente, digamos, es como que cuando arrancó que éramos la nada misma, con Javier y con Karina, eso crea como un afecto especial, ¿no? De haber estado desde el minuto cero. Y desde esos inicios a hoy, que en ese proceso, ¿qué notás que llegó a hoy que decís, nos hemos profesionalizado más en algunas cosas, algunos errores que hemos cometido, que ya hemos aprendido, porque eran totalmente novedoso todo, incluso el partido era novedoso? ¿Hoy dónde los encuentra de aquel momento inicial a hoy? Mira, la verdad que obviamente hemos aprendido muchísimo con todos los procesos, pero no éramos unos improvisados absolutos. Es como que toda la vida nos habíamos preparado para lo que iba a pasar, digamos. Por ahí no de manera consciente, pero todos éramos personas recontraformadas y si bien éramos outsiders, eso creo que nos ayudó a pensar afuera de la caja y hacer un estilo de campaña distinto, un estilo de política distinto, por estar tan afuera del sistema. Pero no es que éramos unos ignorantes totales, habíamos estudiado toda la vida la política, bueno, Javier en el caso de la economía, y ya era un gran orador, una gran estrella de televisión y manejaba muchas habilidades para lo que es la política, y Karina una gran organizadora, ¿no? Una gran conductora, una persona con un sentido común poco frecuente, digamos, una gran intuición, que fue lo que llevó a que suceda todo esto, que la verdad que es impresionante. ¿Y a vos qué se te dio por esto de Milei, de Karina, del liberalismo? Si vos sos abogado y quisiera saber, sé que tenés alguna inclinación tributarista, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria? Bueno, ojalá, por favor, que sea la reforma tributaria. Mira, yo en realidad estudié Derecho medio impulsado por la tradición familiar. Ya en tercer año me agarró una crisis vocacional con respecto al derecho, pero bueno, seguí luchándola hasta recibirme. Igual me recibí con muy buenas notas y me iba muy bien. Y el derecho tributario fue como tratar de darle una última chance al derecho de, bueno, a ver si me gusta alguna faceta del derecho. Quiero pelear contra la FIP, quiero pelear contra el fisco, quiero que el contribuyente pague menos impuestos. Entonces traté de encontrarle ahí como un sentido. Y bueno, si bien me iba bien y dentro de más o menos me gustaba, no me sentía realizado como persona. Y fue ahí que, después de mucha exploración vocacional, tiré todo por la borda y me anoté para estudiar cine a los 29 años, bastante tarde. Les llevaba 10 años a todos mis compañeros. Pero el tema liberal ya era algo que se venía desde mi casa, o sea, algo... Así como se dice que uno viene de casa peronista, yo venía de casa liberal. Claro, porque tu abuelo fue... Él fue candidato a vicepresidente con el Sogaray en el 83. Y era muy cercano a la UCD y participaba mucho. Bueno, y en mi casa siempre hubo... mucha lectura, muchas bibliotecas. Mira, ahí está la boleta, exacto. Qué producción tenemos. Sí. Impresionante. ¿Viste? Y así que yo ya era liberal, digamos, de toda la vida. ¿Habías ido al acto de River? No, yo ahí no había nacido, yo soy del 85. Claro, soy del 85. Y cuando emerge Milei, obviamente me obligó a revisar un montón de conceptos y de formas de entender lo político y entender, digamos, cómo se podía hacer para que el liberalismo gane. Realmente él provocó un cimbronazo dentro del mundo liberal, que mucha gente por ahí
se opuso a su estilo, pero bueno, a mí me fue convenciendo de que era la manera para que el liberalismo llegue al poder, y bueno, y se llegó, y bueno, y estoy muy contento, y es impresionante lo que ha logrado Javier. Y Santiago, en eso de la manera que vos decís, sí, porque vos sos uno de los estandartes, si querés, o más representativo de lo que es la batalla cultural, lo que llama la batalla cultural, o de que Milei es una de las banderas que más le interesa instalar en Argentina, porque más allá de las reformas económicas, lo que tiene que triunfar es la batalla cultural. ¿Qué vendría a ser esa batalla cultural? ¿En qué tenemos que entenderla, o en términos de qué tenemos que entenderla? Mira, la batalla cultural es, a diferencia de las elecciones o de las campañas políticas, es la batalla de todos los días, por todos los medios, para persuadir a la población, digamos, para que haga un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, digamos, saliendo de las ideas estatistas y socialistas que tenía este país, para pasar a las ideas de la libertad. Realmente es provocar conversiones internas en la gente. Es decir, yo toda la vida fui peronista y ahora pienso más parecido como Milei. Yo toda la vida me educaron en un ambiente, digamos, para las ideas más que el Estado tenía que ser el gestor de la economía, y ahora me doy cuenta de con Milei, digamos, pero son situaciones que uno va convirtiendo uno a uno a la gente y se va esparciendo para que después, cuando llegan las campañas, cuando llegan las elecciones, ese terreno ya está cultivado y es hora de cosechar el resultado. Ajá. Pero es una batalla que es de todos los días, por todos los medios, ya sea por la televisión, por el libro, por el cine, por el teatro, por lo que sea. Digamos, a veces también por los medios. Por los medios. Vos. ¿Qué te pasa vos con los medios también? Porque leí un tuit. A ver, me parece que, no sé si hablas de esto, pero en Argentina los medios son terribles. O sea, son el 90% de uno de lo que escuchan los medios es mentira. O sea, yo la verdad que estoy muy impresionado, porque uno cuando está fuera de la política por ahí es más inocente, pero cuando uno entra y de golpe la noticia es algo que uno ve, algo que uno está siendo parte de eso, claro, o que uno es testigo de cosas que pasan, y las noticias son una total distorsión de la realidad o mentiras, y la verdad que es muy impresionante. Decir por lo que publicó, por ejemplo, hoy La Nación sobre los dos candidatos a futuro miembro de la Corte Suprema, y que Milei salió a desmentir a través de algún vocero. Bueno, se hacen ese tipo de cosas, como de esas operaciones de instalar nombres para ver qué pasa, hacer esos, como tirar esos tubos de ensayo a ver si algo pega, no pega, cómo reacciona el presidente. O sea, se hacen ese tipo de operaciones, y la verdad que es impresionante. O sea, supuestamente los medios tienen que ser como el medio de información, son, digamos, agentes de intereses varios, digamos, que pero con Milei son, o sea, yo nunca vi a un presidente tan maltratado por los medios y los periodistas como este presidente. Vos sabés que Alberto Fernández fue el anterior. Sí. Alberto Fernández decía lo mismo. Cristina decía lo mismo. Y por ahí en ese punto tenían razón. Ah, ¿sí? Bueno, por ahí en ese punto tenían... ¿no te parece? Igual no me parece que están así, porque es como que ellos por ahí siempre tuvieron una cuota de medios a su favor, y la realidad es que la gran mayoría de los medios en Argentina están en contra de Milei. O sea, él tiene mucho más en contra que lo que tenían ellos. Me parece a mí. ¿No será que ve muchos otros canales vos, o ciertos canales específicos? Porque uno ve algunos canales, digo canales por no hablar de diarios, bueno, revistas no existen más, programas de radio, pero la sensación que uno tiene es que hay, no sé si es equitativo o no equitativo, pero hay como formas de poder en las cuales unos están más... Yo la verdad que durante el kirchnerismo uno veía que había un grupo de medios que eran como los kirchneristas y un grupo de medios los antikirchneristas. En cambio, hoy en día veo que la abrumadora mayoría son van muy en contra del gobierno, la gran mayoría. Incluso los que algunas personas creen que son cercanos. Y salvo por casos puntuales de ciertos periodistas puntuales, yo veo un sesgo muy en contra del gobierno que se notó en las elecciones. Decía, el país está pésimo, todo le va a ir mal. O sea, había instalado un clima de que al gobierno le iba a ir pésimo en las elecciones. Uh-huh. Había instalado ese clima de manera muy fuerte, que hasta uno mismo lo hacía dudar. Bueno, convengamos que algunos... Y de golpe el resultado fue totalmente lo contrario de lo que vinieron hablando los medios durante meses. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo puede ser que ese clima instalado tan fuerte, de manera unánime prácticamente, después terminó siendo contrario a la realidad? Yo la verdad que tengo alguna sorpresa sobre eso, porque obviamente no creía en un triunfo demoledor de Milei, pero tampoco pensaba que iba a ser derrotado en forma
fulminante como imaginaban ministros del mismo gobierno, ¿no? Y algunos que están en la Casa Rosada y otros que se fueron de la Casa Rosada. Pero independientemente de eso, que en última instancia son opiniones, pareceres o lo que sea, Milei no... Eso que estaba tan en contra de Milei, al margen de verdaderamente de la veracidad o no, de la crítica, no tenía ningún tipo de impacto sobre la gente. Y eso ustedes no lo advertían. Vos que estás en la calle, que lo acompañaste a él en los actos. Yo creo que sí tiene impacto, pero la gente todavía elige creer, o sea, elige creer en Milei, como el único honesto en todo este circo espantoso de la política argentina. Entonces, yo creo que sí tienen su impacto, pero la gente dijo, bueno, yo voy a seguir igual apostando por él, porque ven que todo lo demás es un desastre y creen en él. La gente cree en Milei, a pesar de todo lo que se hizo. Pero obliga, digamos, a un montón de pérdida de tiempo en tener que defenderse de todo eso. Yo ya tengo una duda, porque estás cerca de Milei, estás cerca del gobierno y demás. ¿Me podrías explicar? Victoria Villarroel hace un mes dijo que no era parte del gobierno y se desentendió del gobierno como que ella era vicepresidente de otro espacio, y ahora después de la reunión de Bullrich dijo que ella forma parte del gobierno. ¿Está o no está en el gobierno Victoria Villarroel? No, yo prefiero dejar eso a la ministra Bullrich, digamos, bueno, la próxima senadora, porque Javier Milei confió en ella la relación con la vicepresidenta, así que yo me abstengo de comentarios. Mi deseo es que ojalá que colabore para las reformas que tiene ya la Argentina adelante. Bueno, yo puedo modificar un poquito la pregunta de Javier. ¿Cuántas veces viste a Victoria Villarroel en Olivos, por ejemplo? No sé, eso creo que ninguna, pero igual eso ¿qué tiene de relevante? No, ya está, eso. Con eso. Está muy bien. Vos hasta ahora, después vamos a hablar un poquito de cine, ¿nos vas a contar algo? Como quieran, sí, por supuesto. Vos hiciste una película con el Gordo Maslatón, bueno, el ex Gordo Maslatón. Exacto, sí. Eso fue mis comienzos, digamos. Lo que sucedió es que yo me recibo apenas arranca la pandemia. Claro. Entonces la verdad que no tenía demasiado hecho. Y yo estuve desde el minuto cero muy en contra de la cuarentena. Digamos, me parecía que era algo que iba a tener efectos devastadores, o sea que ir contra la libertad nunca es una opción. Y yo ahí no conocía a nadie, no conocía a Maslatón, no conocía a Milei, digamos, estaba como fuera del ambiente, de ese ambiente. Conocí a algunos liberales, digamos, pues, cercanos por ahí a las fundaciones tradicionales del liberalismo en Argentina. Y yo empecé con una camarita a ir a las protestas y filmar lo que pasaba y tratar de difundir lo más posible, digamos, la posición anticuarentena. Y después decidí escribirle a Carlos Maslatón, que yo por ahí lo leí sus columnas hace muchos años. Claro, bueno, él debe haber estado con tu abuelo. Sí, exacto, sí, lo conoció, sí. Incluso hay videos que están ahí cerca. Y bueno, lo contacté, le dije, soy vecino tuyo del Cábana, porque mi abuela vivía en el Cábana y hay una sucesión ahí. Bueno, y soy vecino tuyo, ¿por qué no grabamos algo en contra de la cuarentena juntos? Y bueno, y así fue que él accedió, hicimos un documental que se llamaba Para todo argentino libre habla Maslatón. Un documental que lo vio más que nada ese nicho de Twitter en ese momento, pero lo ve una persona muy importante, se llama Carolina Barros. Que es una persona que es como muy cercana a Eduardo Lernequian y conocía mucho a Javier Milei por haber trabajado ahí en Corporación América. Y me dijo, alejate, Maslatón, que es una pésima persona, los va a traicionar. Yo en su momento no le creí, pero bueno. Vos alejate, Maslatón, que es muy nefasto, y acercate a Javier Milei, que ustedes dos son dos personas muy creativas y muy particulares y seguramente van a hacer algo que tenga un resultado muy, muy interesante. Y así que, bueno, llegué a Javier Milei recomendado por ella, y ahí le propuse a Javier hacer un documental basado en su libro Pandenomics. Y todo esto fue en el 2020, en plena cuarentena, digamos, y desafiando las normas de restricción, todo, hicimos ese documental. Y quedó muy contento Javier Milei, muy contento Karina, y después me llamaron para la campaña 2021 de diputado, y a partir de ahí cambió mi vida por completo, porque yo dejé una productora que tenía con unos socios, que hacíamos videoclips de música, y bueno, y empecé... Bueno, ahora también hace videoclips con Milei. Claro, estoy retomando un poco eso. Mirá que suerte puede ser una
Ahora puede ser si va al Super Bowl. ¿Si va al Super Bowl? La verdad es que no sé nada de eso, no sé dónde salió, no tengo información. Es gente, digamos, de otro nivel económico los que deciden eso, que son los productores de la final del Super Bowl. Pero por ejemplo, el recital, el que hizo en Movistar Arena, que se criticó tanto y hubo tantas resistencias, fue un acierto fenomenal de campaña. Sí, yo creo que dio vuelta. Y una idea que fue de Javier Milei, fue de él. Claro, y arriesgada. Y dijo, yo la voy a llevar adelante. Y discúlpame, porque uno a veces la llevó adelante. No está enterado de cómo es el funcionamiento interno. Ese tipo de situaciones, y no para quedar ni bien ni mal con nadie, pero el tema de ese acto, porque fue un acto político, ¿lo pensó Milei, lo decidió Milei, o el equipo, o Santiago Caputo, o vos, o algún otro, pero no para decir, estuvo o no estuvo? Lo decidió Javier Milei, él tuvo la idea, él lo concibió en cada detalle, las canciones, cómo tenía que ser el espectáculo, o sea, él tiene una... Él mira muchos recitales de muchos artistas, sí. Entonces es algo que le gusta mucho y tiene noción de cómo llevar adelante, digamos, un buen espectáculo, y lo decidió él, y bueno, me pidió un montón de cosas para poder armar ese espectáculo, y bueno, yo hice acompañarlo, y digo, vamos a hacerlo. A mí me parecía una cosa increíble. Es como el productor de tu espectáculo. Pero lo que quería decir es que muchas veces lo normal en la política ha sido siempre que los asesores o los consultores les hacen las campañas a los candidatos. Exacto. Y los campañas las aceptan pasivamente. Acá Javier Milei, Karina Milei son realmente personas creativas que ponen las bases fundamentales de lo que es su movimiento político, las ponen ellos, digamos. Y por ejemplo, cuando Milei te hace entrar a las entrevistas con Trump, ¿también te da instrucciones sobre eso? No, o sea, más allá de por ahí algo básico, digamos, la verdad que me deja trabajar con mucha libertad, le gusta lo que hago, y bueno, son momentos fascinantes, históricos, digamos. Claro. Todo ese material que vos recopilás, alguno publicás, pero mucho guardás seguramente. Eso hay un proyecto detrás de eso, mostrar una serie, una película, algo, porque digo, el backstage de todo eso también debe ser interesantísimo. Bueno, ahora estamos armando la serie, digamos, de cómo él fue de cero a presidente de la nación, así que esa es la primera temporada al menos. Ajá. Y la verdad que hay un material increíble, que sí, yo siempre, cuando estoy trabajando en estas campañas, todo, como que yo conservo todo. Claro. Porque mi anhelo, mi objetivo más realizante como cineasta es poder después hacer la película, ¿no? Claro, como porque es un material histórico sofisticada. Sí, es un material histórico que se piensa para que sea algo trascendente, que trascienda la coyuntura y que inspire no solamente en el presente y en otros países, sino también a generaciones futuras de liberales, para que vean lo que fue el fenómeno Milei y cómo el liberalismo puede llegar al poder y ejercer el poder, porque es algo que no pasó en Argentina por lo menos hace 100 años. Entonces, es realmente único, y también le cuesta mucho estas ideas en el mundo llegar, digamos, al poder. Bueno, ahora es la ideología con la que más cuesta hacer campaña y hacer política, el liberalismo. Parece que ahora se está desarrollando un poco más, digamos, no por solo suerte. en el mundo, en alguna medida, gracias a Milei. Milei es realmente un faro en el exterior, o sea, es impresionante en los viajes internacionales cómo la gente se acerca, el interés que genera, cómo todos quieren ir a las conferencias de él. Es realmente, sí, es una figura recontra influyente, es una figura mundial. En lo que es el concepto de libertad, es la máxima figura mundial. Eso no me cabe ninguna duda. Discúlpame, y te hago esta última pregunta, que nos encantaría. Bueno, otro día te invitamos para que nos cuentes otras minucias de Milei. Vos antes no participabas de la jerga de las redes, posicionándote, marcando determinadas cuestiones. Has aparecido ahora como una persona más del mundo, no sé si del mundo de Santiago Caputo, pero creo que no pasa por ahí, sino como algo propio o de otro grupo que se está armando alrededor de Milei. ¿Cuál es la razón por la cual, inclusive por qué estás hablando acá? Pero en realidad no es así, ¿eh? Yo el año pasado fui a varios canales, así que no es que estoy apareciendo. Nunca fui tanto a los medios. Claro. No, me pareció que políticamente... No, para nada, no. No hay nada así, una decisión de hacer algo así. No. ¿Y estás feliz con lo que tenés?
A ver, todo el mundo siempre quiere progresar, digamos, ¿no? Pero... como decía, así. Yo creo que es un momento ideal, un momento ideal para cerrar el programa, no sin antes advertirles, y disculpa que te... ¿Cómo te gusta la rosca y el chisme? Sí, claro, bueno. Y si no, la gente no te mira, no te lee. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Hay que seguir lo que pide el público. Y sí, que otra cosa. Uno es esclavo de esas libertades. Sí, no, está perfecto. A propósito de eso, en la presentación hablábamos sobre las reuniones de Santilli y los gobernadores a propósito de la reforma tributaria, que vos no nos contaste nada hasta ahora, pero bueno. A ver, no estoy... Yo tengo mi rol en el gobierno, no tengo el rol de la reforma tributaria, igual yo soy un antifiscalista furioso. O sea, mi motivación más grande en el liberalismo es la baja de impuestos. Perfecto, bueno, esperemos que se consiga. Es la parte más importante para mí. Pero tengo la llamada de 2 gobernadores. Desde que hablamos ahora, hace media hora, ahora al final del programa. Y los 2 gobernadores que me hablaron me dijeron que ellos han ido a las reuniones con el Colo Santilli, y que no hablan de ninguna reforma hasta ahora. Y le dije, ¿qué necesidad de aclararme esto cuando estamos en el programa? Porque la prensa está diciendo, también los gobernadores, de que estamos negociando las reformas, y por ahora nosotros no estamos negociando nada. Esto es una novedad para los televidentes nuestros, ya que todos creíamos que todo esto venía viento en popa para las extraordinarias. No sé si tal vez no está un poquito atravesado ahora, pero bueno, simplemente era más para... Hay que mirar la película completa. Eso me parece que estás mostrando una foto, y me imagino que estos días va a haber un montón de conversaciones. Y me parece que lo que hablan es de puntualmente la reforma, sí, todavía no está en la mesa discutiéndose, sí está en si van a acompañar eventualmente un planteado de reformas. ¿Qué plata les van a dar? Que en última instancia es lo que reclaman los gobernadores. Lo de la película y el cuarto oscuro para editarlo, después hablamos. Está bien, perfecto. Bueno, te despedimos. Le agradecemos la visita, presente de la Casa de las Lapiceras, ahí. Muchísimas gracias. Carlos y Elsa. Muchas gracias. Bueno, ha sido muy gentil en vernos. No, por favor, vos, ustedes. Javier, en acompañarnos mutuamente, y a ustedes agradecerles la vista del programa y verlos el próximo domingo. Buenas noches.